todas y todos, estoy muy pensativa. Hoy quiero hablarles de algo que me pasó. Hace unos días estaba en una comida con un amigo y su familia. La mamá de mi amigo empezó a hablar de cómo era todo cuando sus hijos eran pequeños. Y mi amigo de repente, frente a toda la gente, le dijo a su mamá que no todo era como ella recordaba, sino que ella de vez en cuando se desesperaba y que algunas veces incluso les pegó o les aventó algunos objetos pequeños, pero que a pesar de ello, él lo entendió, ya que sabía que había hecho todo por sus hijos y que cargaba con muchas cosas ella sola. Su mamá se avergonzó mucho y se disculpó por ello con sus hijos ahí mismo por haber hecho eso. No sé, me pregunto qué pasa con ese tipo de violencia, porque al final, aunque sean cachetadas, pellizcos o nalgadas correctivas, pues de todos modos es violencia, ¿no creen? Hay frases que se escuchan por ahí como para justificar que se les pegue a los niños y a las niñas para educarles, tales como vale más una nalgada a tiempo que un delincuente en la cárcel. ¿La conocían? Vamos a ver una cápsula con un poco de contexto sobre los castigos corporales y la educación. Adelante. La educación por medio del castigo corporal ha sido documentada en muchas civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, aunque en esa época no se consideraba maltrato, ya que la infancia era considerada propiedad del adulto. En las civilizaciones mesoamericanas también se utilizaba la disciplina corporal durante la infancia. En el Códice Mendoza, los mexicas describen los castigos que aplicaban en niñas y niños que cometían faltas disciplinarias según la edad que tenían. Por ejemplo, en el más duro de los castigos, el niño de 11 años era obligado a inhalar el humo de una hoguera de chiles. Se cree que los castigos corporales en la educación comenzaron cuando las sociedades se volvieron sedentarias. Existen varios testimonios escritos sobre la práctica del castigo corporal en la educación desde los sumerios, pasando por el antiguo Egipto, China, por la India antigua, la América mesoamericana, Atenas y Roma, entre otras civilizaciones. En Pompeya, un vestigio muestra una escena de flagelación de un alumno rebelde. El adolescente, sostenido por dos compañeros, es golpeado por un tutor. La crítica al castigo corporal también comenzó hace cientos de años. En el siglo I después de Cristo, el retórico y pedagogo hispano-romano Quintiliano de Calahorra fue uno de los primeros en criticar públicamente esas prácticas que consideraba nocivas para los niños. Pero que se azote a los alumnos mientras están aprendiendo, aunque sea por una parte costumbre aceptada, de ninguna manera lo quisiera, afirmaba. Primeramente, porque es cosa fea y propia de esclavos y ciertamente un acto de injusticia, lo que por sí mismo se entiende si cambias esa edad por otra. En segundo lugar, porque si hay alguien de tal vil carácter que no se corrija por medio de la represión, también se hará duro contra los golpes como los más degenerados esclavos. Actualmente no solo reprobamos la violencia hacia las niñas y niños, sino también la esclavitud. Durante el Renacimiento, el humanista Erasmo de Róterdam rechazó abiertamente y con marcada insistencia los castigos corporales. En uno de sus libros, La educación de un príncipe cristiano, escribió: «Dirás que aquella no es escuela sino prisión por el estallido de los azotes, por el estrépito de los palos. Allí dentro no se oye nada sino llantos y quejas y amenazas espantables. ¿Qué otra cosa aprenden allí los niños sino aversión por las letras?» Mi abuela me contaba los castigos que se vivían en la escuela, donde las niñas y los niños por igual recibían reglazos en las manos o en las piernas. Pero la educación ha cambiado, ¿no es cierto, Donovan? Desgraciadamente no en todos lados, Shadani. La violencia contra la infancia y la adolescencia es una violación a los derechos humanos, pero sigue siendo ampliamente ejercida y aceptada. De acuerdo con la encuesta nacional de los niños, niñas y mujeres en México, todavía el 63% de las niñas y niños menores de 14 años experimentan agresiones psicológicas o castigo físico como método de crianza o educación dentro del seno familiar o en los espacios escolares o comunitarios. ¿En serio? ¿Y los derechos de las y los niños? El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños dice que los gobiernos deben de proteger a los niños y a las niñas contra la violencia, el abuso y la desatención por parte de las personas que las y los cuidan. Una mala noticia es que en la práctica sigue ocurriendo.
Pero una buena noticia es que el pasado 23 de septiembre de 2020, el Senado de la República lanzó una propuesta de reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe toda forma de violencia por parte de adultos que tengan trato con niñas, niños y adolescentes, en particular el castigo corporal y humillante, y la propuesta fue ratificada por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, por lo cual ya quedó asentada dentro de la ley. ¿Qué quiere decir castigo humillante? Según esta ley, se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador o que menosprecie a una niña, niño y adolescente, así como cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación. Quiero saber más, vayamos con nuestra experta del día de hoy, para que nos ayude a comprender en qué consiste esta ley. El castigo corporal es una de las violencias que están profundamente arraigadas como métodos de crianza y disciplina. En Save the Children hemos trabajado también por abarcar el castigo corporal y el humillante, ¿no? El castigo corporal pensamos en golpes, en pellizcos, en empujones, y el humillante, pues esta práctica muy normalizada, ¿no? De ofensa, ridiculización, eres un burro, eres una burra, ¿no? O sea, estas pequeñas palabras que afectan más de lo que sabemos, ¿no? Entonces, son muy normalizadas. La ley se modificó el pasado 10 de diciembre, fue en el Pleno de la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad propuestas de reforma por la que se han venido trabajando durante muchos años, ¿no? Las reformas lo que hacen es prohibir de manera expresa, digamos, escribir la palabra prohibir los castigos en donde se menosprecia, se humilla, se denigra, ¿no? Se amenaza o se asusta o se ridiculiza a la niña, niño o adolescente. Antes de la reforma, pues la protección contra este tipo de castigo no existía, ¿no? Era algo que no estaba en la ley. Entonces, en esto consiste las reformas. Desde Save the Children participamos en la modificación de esta ley por mucho tiempo. Realmente ha sido un trabajo importante porque Save the Children cree en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a un mundo libre de violencia, ¿no? Trabajamos de la mano de legisladores y de tomadores de decisión, pues para que la prohibición del castigo corporal esté en la ley. Es importante decir también que la búsqueda por esta ley no quiere decir criminalizar o culpar o señalar a las mamás, los papás, cualquier cuidador, cuidadora, ¿no? Todo lo contrario, el hecho de ponerlo en la ley quiere decir que se hace como un marco de comportamiento. Y a partir de eso, una vez que esté en la ley de forma expresa, entonces vamos a buscar pues el presupuesto, programas, ¿no? O sea, actitudes, capacitaciones, para que como sociedad, en el conjunto, pensemos en formas alternativas de crianza, ¿no? Desde el respeto, desde la escucha activa, desde la no ridiculización. Es muy importante que pensemos justo qué significa el respeto y para todos los humanos es importante sentirse parte de algo, ¿no? Entonces, para niñas y niños, muchas veces, también adolescentes, es como, bueno, tu opinión es menor, ¿no? Porque todavía no eres adulta o adulto. Y todo lo contrario, cada edad, cada persona tiene un espacio, ¿no? Y tiene un derecho a ser escuchado desde cómo ve el mundo. Entonces, bueno, sí, esta es la búsqueda y trabajamos directamente, incansablemente, para que esto se lograra. Hay algunos países que tienen leyes similares a esta. Nos gusta mucho poner el ejemplo de Suecia. En Suecia, con el país Suecia hemos trabajado incluso con la Embajada de Suecia aquí en México, porque la ley de prohibición contra el castigo corporal para Suecia entró en vigor en el 79, en 1979, ¿no? Muchos se rieron en Suecia en su momento, pues 9 de 10 niñas y niños eran castigados ocasionalmente corporalmente, ¿no? Tenemos este pensamiento que de esta manera aprendemos, ¿no? Y realmente así se ha dado por años y años. Entonces, bueno, 40 años después del cambio en Suecia, los resultados han sido dramáticos y hoy apenas un pequeño porcentaje es castigado de forma corporal, ¿no? Entonces, la violencia fuerte también ha disminuido. Digamos que pasan muchos años
para que se hagan cambios de conciencia o cambios de planteamiento, o siquiera como sociedad nos planteemos cómo podemos hacerlo distinto, ¿no? Por supuesto, digamos, nosotros que hemos sido o pudimos haber sido con esta disciplina y que sigue siendo normalizada, podemos pensar que esto es lo bueno, ¿no? Esto es lo que nos aprendimos. Pero no sabemos todo lo que sucede ahorita en la sociedad que tuvo que ver también con esa violencia generalizada y ese miedo, ¿no? Las niñas, niños, adolescentes y las personas, su cerebro recuerda el miedo. No necesariamente va a recordar la orden que se le dio, no necesariamente va a decir, ok, entonces no hago esto, sino su cuerpo recuerda a través del miedo. Y también se puede recordar a través de un respeto, una ternura, una disciplina firme, pero no necesariamente con un golpe o con una humillación. Sí, a partir de la pandemia ha incrementado la preocupación de la violencia al interior de las casas, ¿no? Para muchas niñas y niños la escuela se convierte en su lugar seguro, ¿no? Bueno, ¿qué va a cambiar en el trato con niñas y niños? Es difícil saberlo ahorita. Una ley no hace un cambio en automático. Otra vez, esta ley no es para criminalizar y culpar a ninguna persona. Se requiere todo un proceso, ¿no? Como estábamos platicando ahorita con Suecia, el cambio de forma de hacer las cosas requiere un proceso. Entonces, a través de esto se requiere implementar políticas públicas, programas, abogar por un presupuesto robusto, ¿no? Para visualizar y difundir cuál es la alternativa a un castigo corporal y humillante, cómo esta violencia que tenemos tan internalizada o que tenemos tan normalizada que muchas veces ni siquiera lo tenemos que ver como violencia, ¿no? Muchas veces cualquier persona puede reaccionar y cuando tienes normalizada una práctica violenta, no piensas que eres una persona violenta o que estás haciendo a la otra persona sentir mal o sentir miedo o sentir humillación o sentir inseguridad, ¿no? Entonces, pues a partir de ahora es justo buscar cómo hacemos acciones educativas de acompañamiento, ¿no? A qué grupos de población damos prioridad y sobre todo mejorar la capacidad de las instituciones públicas para identificar, para atender y dar seguimiento a casos de riesgo, ¿no? En entornos familiares o que estén viviendo estas situaciones de violencia. Ya era momento de aprobar esta modificación, y si entiendo bien, esta ley es una manera de incentivar a la sociedad para que nos demos cuenta de que las y los niños no se vuelven mejores personas recibiendo disciplina física. La pregunta es, ¿realmente funciona la educación a través de castigos corporales? Para responder a esta y otras preguntas, vamos con la siguiente información. Bueno, el castigo corporal como forma de educación primero viene de la comprensión de los adultos, de que tenemos una jerarquía y un derecho a golpear, ¿no? A pellizcar, a empujar, como forma de enseñar a una niña o a un niño. Otra vez lo que platicábamos, ¿no? Creemos que haciendo esto van a entender. Y esto en el futuro, mucho tiempo después, nuestro cuerpo recuerda ese miedo. Y no necesariamente eso se va a traducir en recordar que entonces tienes que hacer algo bien, ¿no? Sino recuerda el miedo y entonces reproduce un círculo de violencia o puede reproducir un círculo de violencia. Entonces, en esto se traduce y es importante pensarlo porque como adultos en un trabajo no es aceptable que un jefe o una jefa te golpee para que tú comprendas, ¿no? Puede haber una llamada de atención, puede haber un espacio en donde diga esto no me gusta, pero ¿por qué si entre nosotros no es aceptable, por qué hacia una niña o un niño sí, ¿no? Entonces, pues es importante pensarlo desde ahí, ¿por qué ellos no? ¿Por qué se puede, ¿no? O ¿por qué puedes decirle a alguien eres un burro, ¿no? Eres una burra. Eso en un trabajo es muy reprobado. Tiene consecuencias a la larga e inmediatas muy importantes. Particularmente tiene consecuencias cognitivas en la manera en que las niñas y niños aprenden, también los adolescentes siempre. También de manera física. Muchas veces no lo sabemos, pero hay situaciones en las que este miedo o esta forma de disciplina genera somatizar los sentimientos y físicamente pueden afectar.
También hay estudios que en el cerebro, literalmente, al final nosotros somos animales, ¿no? Tenemos esta parte animal que cuando tiene este peligro o este miedo, el cerebro trabaja y saca literalmente adrenalina para defenderse o para, ¿no? O sea, como protegerse. Físicamente, entonces tienen después todos estos que también están relacionados con afectaciones emocionales y conductuales, ¿no? Emocionalmente de repente no sabemos qué es lo que pasa. Y pues bueno, viene mucho también, no siempre, pero viene mucho de este miedo, ¿no? En el que, y también combinado esto con una violencia generalizada en las calles, otra vez, como decía, muchas veces no es echar culpas, sino como sociedad estamos, ¿no? Acostumbrados a unas formas de platicar entre nosotros, muchas veces violenta y muchas veces confrontativa. Y bueno, esto tiene todo un efecto sobre niñas, niños y adolescentes y también, si nos damos cuenta, sobre nosotros, ¿no? Bueno, como sociedad podemos hacer mucho en la práctica para eliminar los castigos corporales y también los humillantes, ¿no? Contrarrestar la violencia es importante trabajar sobre sus causas, no solo sobre sus efectos, ¿no? Ya sabemos que estamos viviendo ahorita muchas manifestaciones o movimientos en contra de esta violencia que ya se lleva, ¿no? Creciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, el cambio de visión para pensar en formas alternativas de comunicación, de presencia con niñas, con niños, darnos el espacio de generar realmente que la otra persona se sienta en un espacio seguro para expresarse, ¿no? Ese cambio es tan pequeño, el tener una escucha activa, ¿no? Tener la capacidad de 3 minutos escuchar nada más, ¿no? Entonces, como sociedad, justamente hacer esas formas alternativas de comunicación y recordar que todas y todos tenemos un espacio en esta sociedad y que ese espacio debe ser respetado y debe ser escuchado, ¿no? Muchas veces, otra vez, si eres una niña, si eres un niño, si tienes algo diferente, ¿no? A lo normal, tiende a ser señalado y eso para una persona genera muchos problemas, mucha inseguridad y sentirse fuera de un grupo, ¿no? Pasa también con niñas, niños y adolescentes. Si no eres adulto, no tienes nada que decir. Es al revés, eres una niña, un niño que tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, sí, el planteamiento es un profundo respeto, un reconocimiento de la integridad y la capacidad de cada persona, cada niña, cada niño, cada adolescente, y bueno, identificándolos como merecedores de un amor incondicional, ¿no? Amor entendido desde un respeto, desde una apertura a ser quien sean, que sean libres de ser y no ser. La sociedad y lo que tenemos como sociedad, la obligación es de hacer un contexto para que toda niña, niño, adolescente se sienta libre de buscar sus sueños y de soñar, ¿no? Entonces, como sociedad, es justo buscar desde una cultura de paz, ¿no? Un cambio consciente y un tema dirigido al respeto y al espacio seguro. Muchas veces se entiende que lo que se está buscando es, no sé, nada de disciplina, ¿no? Y para nada, la disciplina puede existir, la firmeza es importante para todas las personas. Eso no quiere decir que tenga que ser con un golpe o con una humillación. Entonces, de esa forma, y también buscando información, haciéndonos conscientes de cómo generamos los efectos o las relaciones que estamos teniendo con niñas, niños y adolescentes, es algo muy importante y escuchando qué tienen que decir y cómo se sienten ante cualquier situación, ¿no? Agradecemos a nuestro especialista que nos haya ayudado a comprender por qué no se deben educar por medio de castigos físicos ni formas humillantes. Vamos contigo, Donovan, para que nos amplíes un poco más la información al respecto. La prohibición del castigo corporal como método de crianza en México fue promovido principalmente por varias convenciones internacionales de derechos humanos, tales como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH. Son muchos los organismos y los expertos que afirman que la disciplina violenta, sistemática y cotidiana crea varias secuelas en el desarrollo de las personas que se encuentran en formación física y psicológica.
En 2018, la UNICEF realizó una extensa investigación en toda América Latina llamada Disciplina Violenta en América Latina y el Caribe, para comprobar los efectos a corto y largo plazo de una educación en donde el castigo físico para algunas niñas y algunos niños es cosa de todos los días. Según la UNICEF, los niños castigados sistemáticamente con violencia física tienen 2.5 menos probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado en la primera infancia. También explica que una niña, niño o adolescente que recibe castigos físicos puede experimentar baja autoestima, sentimientos de soledad, abandono, exclusión del diálogo y la reflexión, generación de más violencia, ansiedad, angustia, depresión y trastornos en la identidad. En el peor de los casos, cuando la niña o el niño son víctimas de prácticas severas de castigo físico, tienen mayor probabilidad de abandonar su hogar y resolver conflictos con violencia, lo que puede provocar que tengan problemas con la justicia. Con este paso, México se suma a los 60 países que ya han impedido legalmente que el castigo corporal siga cimentando las bases que legitiman la violencia en la sociedad. Sin duda, este tema nos pone a reflexionar y a cuestionar que a lo que estamos acostumbrados no siempre es positivo. Aunque se piense que los castigos corporales son normal, pues no es verdad. Sin violencia podemos tener una sociedad más pacífica con adultas y adultos, jóvenes, niñas y niños más respetuosos, plenos y felices. Y para terminar este programa, vamos con nuestro top 5. 1. Los golpes y castigos no enseñan, solo generan más miedo. Es mejor educar a través del diálogo, el respeto y sobre todo el ejemplo. 2. Hacer bromas sobre la violencia en el hogar y en la escuela solo la normaliza. La clásica caricatura de la madre aventando la chancla a los hijos puede hacernos reír, pero evita que reflexionemos realmente sobre lo que puede sentir un niño o niña que vive eso a diario. 3. Ser testigo o experimentar violencia frena el potencial de niños, niñas y adolescentes y afecta su salud.
Un ambiente violento genera estrés y ansiedad. Debemos evitarlos. 4. La violencia se aprende y se reproduce. Así es, nadie nace siendo violenta o violento. Si no reproducimos la violencia en los hogares, nuestras niñas, niños y adolescentes simplemente no la aprenderán. 5. No solo los golpes son violencia. Se debe evitar cualquier forma de trato que lastime, degrade o humille a cualquier persona. Se puede educar sin violencia y enseñar que los conflictos se resuelven con respeto y comunicación. Puedes descargar una guía de crianza en el sitio de la UNICEF México, que aparece en pantalla. Ejercer nuestro derecho a vivir sin violencia empieza en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que hagan lo que más les guste, pero siempre con responsabilidad. ¡Hasta la próxima!